Bienvenidos a otro video sobre teología sistemática. Seguramente muchas veces habrás escuchado decir o incluso tal vez habrás pensado que la Biblia es difícil de entender. Hoy vamos a hablar un poco sobre ese tema y también nos vamos a referir a por qué hay tantas interpretaciones distintas sobre las Escrituras. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio, al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Como dice Pedro acá, hay partes en la Biblia que son más difíciles de entender que otras. Hay partes en la Biblia que son claras y hay otras que son un poco más complicadas de entender. Sin embargo, la culpa no es de las Escrituras por ser difíciles, sino que, como bien dice Pedro, son los ignorantes y los inestables, los inconstantes, los que tuercen, los que tergiversan las palabras de las Escrituras. Vemos a lo largo de la Biblia que ella hace referencia a su propia claridad, como así también a la responsabilidad del creyente en aprenderla, en entenderla y en transmitirla. Como vemos desde Deuteronomio 6, por ejemplo, en la Shemá, cuando Dios le dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. También vemos una y otra vez la invitación y el mandato a meditar en la palabra de Dios, como veíamos en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. También el Salmo 19 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y la palabra que se traduce como sencillo en el hebreo es peti, que significa literalmente tonto, alguien con sus capacidades mentales disminuidas. Entonces, la palabra de Dios es entendible para cualquier persona. Vemos en la vida de Jesús, en los evangelios, que él, cada vez que atacó una doctrina equivocada, nunca lo hizo fundamentando esos errores en la poca claridad de la Biblia o en la dificultad que presentaba el texto, sino que lo hizo con frases como "no han leído" o "no han leído en las Escrituras". La responsabilidad nunca estaba en el texto, sino en la mala interpretación que las personas hacían del texto bíblico. Como vemos en Mateo 22, cuando los saduceos le preguntan a Jesús por la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y Jesús les responde en el versículo 29, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En un recordado diálogo con Nicodemo, en Juan capítulo 3, Jesús le dice que le era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta cómo era esto posible. Y Jesús en el versículo 10 le responde, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Vemos que Jesús confronta con la claridad de las Escrituras no solo a los eruditos, sino a las personas comunes. Vemos que no hace falta ser un erudito, no hace falta tener mucho conocimiento sobre hebreo o sobre griego para poder entender las Escrituras. La Biblia es clara, la Biblia es entendible. Hay cosas que son un poco más difíciles de entender, pero las principales cuestiones son claras en las Escrituras. La Biblia es muy clara en cuanto
a las doctrinas fundamentales que expone, como por ejemplo que hay un solo Dios y que es el creador del universo, como así también de nuestra condición, que somos todos pecadores y que por ese pecado estamos separados de Dios. Así también es claro el camino que debemos tomar para poder volver a tener comunión con Dios para ser salvos. El camino de salvación por gracia y por sola fe y solamente a través de Jesucristo está claramente explicado en la Biblia y es comprensible para cualquier persona. Hay cosas que son un poco más difíciles de entender y en esto hay que decir que las cualidades morales y espirituales son fundamentales para poder entender la Biblia. Es decir, que la Biblia es comprensible para cualquiera que se acerque al texto con intenciones verdaderas de querer entenderlo. Vemos que hay cuestiones espirituales que solo pueden ser discernidas espiritualmente. También vemos que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, que el Evangelio está encubierto para aquellos que tienen su entendimiento cegado. Y como habíamos visto cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, es en última instancia la obra iluminadora del Espíritu Santo lo que nos lleva a poder comprender cabalmente las Escrituras. Bien, dijimos que la Biblia está escrita de tal forma que sus enseñanzas pueden ser entendidas por cualquiera que se acerque a ella buscando la ayuda de Dios para entenderla y estando dispuesto a seguir esas enseñanzas. Pero entonces, ¿por qué hay gente que entiende mal la Biblia? En esto tenemos que hacer referencia a los discípulos de Jesús. Incluso durante la vida de Jesús, sus discípulos muchas veces no entendían lo que Jesús les hablaba. Habían cuestiones que no las entendían porque aún no se habían cumplido. Y cuando llegó el cumplimiento de esas profecías, entendieron mejor. Pero habían otras que ellos no entendían por la propia dureza de sus corazones. También vemos que desde el principio de la Iglesia ha habido desacuerdos doctrinales. Vemos, por ejemplo, la evolución de cómo los gentiles, aquellos que no eran judíos, fueron aceptados en la Iglesia. En primer momento, los cristianos pensaban que solamente eran admitidos los judíos en el nuevo pacto. Luego ese entendimiento fue creciendo hasta darse cuenta que Dios había llamado tanto a judíos como a gentiles al arrepentimiento. La existencia de estos desacuerdos nos recuerda que la claridad de la Biblia no implica que todos los creyentes vayan a estar de acuerdo en todo lo que la Biblia dice, pero también en que la Biblia está escrita con tal claridad que todas sus cosas pueden ser entendidas correctamente y que aquellas malas interpretaciones no se deben a la dificultad del texto, sino a las propias limitaciones humanas al interpretarlo. Es decir, que la diferencia en interpretaciones y que la existencia de malas interpretaciones siempre ha sido culpa de los intérpretes y no del texto. La claridad de la Biblia nos invita a leerla, nos invita a querer meternos en el texto sabiendo que vamos a encontrar ahí todas las respuestas que necesitamos y que vamos a poder entender lo que la Biblia quiere decir, que no necesitamos ser eruditos, que no necesitamos saber hebreo, saber griego para poder entender la Biblia, que no necesitamos un montón de libros para poder estudiar la Biblia por nosotros mismos, sino que el texto va a ser claro para nosotros, que vamos a poder entenderlo si pedimos la ayuda de Dios, si nos acercamos al texto con una verdadera intención de entenderlo y obedecerlo. Pero también que cuando se presentan desacuerdos, podemos estar ante dos opciones. Una es que estemos haciendo hincapié en algo en que la Biblia hace silencio o en lo que dice muy poco. Y esto suele darse principalmente en el protestantismo, donde vemos que hay distintas denominaciones que se diferencian por pequeñeces, por cuestiones periféricas y no por las cuestiones centrales del Evangelio.
En esas cuestiones en que la Biblia dice poco y nada, debemos dar libertad a la práctica de cada una de las denominaciones, ya que si la Biblia no dice mucho o no dice nada sobre algo, si la Biblia guarda silencio sobre una cuestión, es porque esa cuestión no es importante. Pero después pueden presentarse desacuerdos en los que la Biblia efectivamente dice algo y en algunas cuestiones sobre las que dice mucho. En ese tipo de cuestiones debemos acercarnos al texto despojándonos de nuestros prejuicios, de nuestros preconceptos, de nuestras ideas preconcebidas y someternos a la autoridad de la Biblia, someter nuestra fe y nuestra práctica a lo que la Biblia nos diga. Podemos poner como ejemplo la salvación. Si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde. Evidentemente no podemos creer ambas posturas. No pueden las dos posturas tener razón. No nos podemos limitar a decir, bueno, esa es tu interpretación y yo tengo otra distinta. Si bien debemos respetar al otro, debemos nosotros mismos tener una actitud de querer saber qué es lo que la Biblia enseña sobre eso, sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces, no podemos simplemente dejar a la libertad de la interpretación de cada uno lo que la Biblia ha querido decir, porque lo que la Biblia ha querido decir es una sola cosa. La Biblia tiene una sola interpretación. El mensaje de la Biblia es uno solo. Entonces, por ejemplo, si la salvación se pierde o no se pierde, debemos saber que una de las dos posturas está errada. Entonces, la claridad de la Biblia nos invita a meternos en el texto sabiendo que vamos a poder dilucidar esas cuestiones. En alguna oportunidad hice referencia al Concilio de Trento, aquel concilio de la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante. Y en una de las sesiones del Concilio de Trento, en la sesión 4, si no me equivoco, se hizo referencia a la interpretación de la Biblia. Y se dijo, en otras palabras, que nadie tiene derecho a malinterpretar las Escrituras. Y coincido completamente en esto. Si bien nosotros tenemos derecho a leer la Biblia por nosotros mismos, no tenemos el derecho de malinterpretarla. Por el contrario, tenemos la obligación de analizarla con detenimiento, de estudiarla a conciencia y llegar a lo que Dios nos ha querido decir y no hacerle decir al texto lo que nosotros pensamos. Entonces, te puede surgir la pregunta, ¿cómo hago yo para interpretar correctamente las Escrituras? ¿Cómo sé que estoy interpretando bien un texto? Y bueno, a través de la historia, muchos han hecho la misma pregunta. Muchos eruditos a través de la historia han desarrollado distintos métodos para poder interpretar la Biblia correctamente. De estos métodos vamos a hablar en el próximo video. Vamos a hablar de la hermenéutica, del arte de la interpretación de la Biblia y de la exégesis, del proceso por el cual ponemos en práctica esos métodos. Te dejo esa inquietud para que actives la campanita y no te pierdas el próximo video donde hablemos justamente de la interpretación de la Biblia. Vamos a ver algunos consejos para interpretar la Biblia, para poder leerla por nosotros mismos y poder entenderla, poder llegar al mensaje que Dios nos ha querido dar a través de la Biblia. En resumen, la Biblia es clara. La Biblia está escrita de una forma en que sea fácil de entender para nosotros si nos acercamos a ella con una actitud de querer entender lo que dice, pidiendo la ayuda de Dios para poder discernir su significado, y que cada vez que hay distintas interpretaciones tenemos que saber que hay una interpretación correcta y que es posible llegar a esa interpretación correcta, y que cada vez que se presentan malas interpretaciones, la culpa enteramente es de los intérpretes y no del propio texto de la Biblia. Esta doctrina nos debe impulsar, nos debe animar a querer entender la Biblia, a querer leerla, sabiendo que es posible entenderla, sabiendo
que vamos a poder llegar a la verdad si queremos hallarla, si está en nosotros la intención de entenderla correctamente. El papel de los eruditos es fundamental para la Iglesia. Nos acerca al texto a través de traducciones confiables y también nos ayuda a comprender cuestiones más complejas en la teología, en la interpretación de la Biblia. Pero esta tarea de interpretar la Biblia, la tarea de estudiarla, de profundizar en ella, no es solo de los eruditos, sino que es una responsabilidad de cada creyente, de cada cristiano. Te dejo este texto que está en Deuteronomio 30, versículos del 11 al 14. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Si el video te gustó, dale like, compartilo con alguien que le interesen estos temas y suscríbete al canal. Activa la campanita así YouTube te avisa cuando esté disponible el video sobre la interpretación bíblica y puedas tener en cuenta esos consejos cada vez que te acerques al texto de la Biblia. Nos vemos en la próxima.